Hoy vamos a hablar, continuando con esta serie de lo que significa ser reformado. Sabemos que nos identificamos como cristianos, pero específicamente nosotros como presbiterianos nos identificamos como cristianos reformados. Y esta serie busca instruirnos como iglesia, promover algunas de las distinciones que nosotros tenemos como iglesia presbiteriana reformada. Y hoy toca el tema de la gracia. Y todos conocemos y estamos familiarizados con la palabra gracia. Sabemos que la gracia es, o la definimos como el favor inmerecido. El favor inmerecido de Dios hacia nosotros, es decir, que nosotros no obtenemos por mérito, por acción, por obra, el favor de Dios. Es gracia, totalmente gracia. No podemos ganar este favor. Vemos en la escritura cómo la gracia llega a nosotros. Dios es el que nos da la gracia, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. A pesar de nuestro pecado, Dios nos muestra favor inmerecido. Y hoy de manera breve, y digo breve porque cada uno de los puntos que vamos a ver hoy realmente es como para llevar a cabo un estudio de cada punto. Y voy a tratar con todo mi esfuerzo de terminar en hora y media, 2 más o menos, para que podamos entender esto de manera breve, concisa, pero realmente es un tema muy profundo, así que ténganme gracia también ustedes a mí. Estas doctrinas que vamos a hablar hoy, 5 puntos o doctrinas que vamos a hablar hoy, las identifican como las doctrinas de la gracia. ¿Okay? Los 5 puntos doctrinales que sirven como un marco para entender la gracia. Y estas doctrinas suelen causar controversia y no es la intención de este mensaje. No es tratar de causar conflicto, más bien es que realmente podamos ver la gracia de una manera bíblica y que podamos maravillarnos, que podamos quedar asombrados por lo que la Biblia enseña acerca de la gracia. Les comparto que otra confesión, que de las primeras discusiones que yo tuve con mi esposa fue sobre estas doctrinas. Sí, son difíciles, sí, son humillantes y cuestan trabajo en cierto sentido abrazarlas. Pero yo tuve en algún momento viendo la escritura que decir, a ver, voy a yo dejar mis prejuicios, mis pensamientos, mis ideas y voy a ver nada más lo que dice la escritura y aprender y dejarme instruir por la palabra de Dios. Entonces mi deseo es que hoy podamos hacer juntos, como esta misma ciudad de Cristo, esta ciudadanía, este reino, podamos hacerlo juntos y podamos de una manera más inmensa honrar a Dios, glorificar a Dios y estar en agradecimiento por lo que Él nos muestra en su gracia. El texto de hoy viene de Efesios 2, 1 al 10. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta tarde tú nos hables, que no sea yo el que hable, sino que seas tú a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, que tú obres en nuestros corazones, nos des más de tu gracia para poder maravillarnos de esa misma gracia. Bendice este tiempo, Señor, haznos más y más como tú. Transforma nuestros corazones y que salgamos impactados por tu gran obra de salvación a favor de nosotros, a pesar de nosotros. Amén. Bien, como ya comenté, hay 5 puntos doctrinales que conforman estas llamadas doctrinas de la gracia. Y en algún momento, la verdad es que no me di la tarea de investigar cuándo sucedió, pero se llegaron a conocer como los 5 puntos calvinistas. Y es por esto que Juan Calvino, porque Juan Calvino fue una de las voces más influyentes durante el tiempo de la Reforma, que enfatizó tanto estas doctrinas que por lo menos en su nombre se le llegaron a atribuir a él. Pero estos 5 puntos, estas doctrinas que vamos a ver, no tienen su origen en Juan Calvino. Por eso nos gusta hablar de las doctrinas de la gracia, ¿sí? Sino que tienen su origen en la palabra, tienen su origen en la Biblia. De hecho, yo cuando empecé a ver estas doctrinas, empecé en la escritura. Yo no tenía conocimiento de absolutamente nada más. Calvino, Reforma, algo en la palabra. Yo empezaba a ver, aquí hay un dilema, aquí hay algo que me cuesta trabajo entender y quiero saber más, y empecé a buscar más en la palabra. Entonces sostenemos estas doctrinas no por una persona, sino porque estamos convencidos de qué es lo que la Biblia enseña. Y para resumir estos 5 puntos, no sé en qué momento tampoco, pero se llegó a dar un acróstico muy popular, muy conocido, que es tulip, la palabra tulipán en inglés, la flor tulipán. Y este acróstico se utiliza para identificar cada uno de estos 5 puntos. Busqué, y por más que busqué no encontré un acróstico en español, así que me tomé la libertad de buscar otra flor, que es la dalia, para tratar de aterrizar estos puntos con un acróstico también. La letra D, depravación radical. Ese es el punto número 1, depravación radical. A, albedrío libre y soberano. L, liberación particular. I, infaliblemente llevados. Y A, absolutamente preservados. Depravación radical, albedrío libre y soberano, liberación particular, infaliblemente llevados y absolutamente preservados. Y vamos a analizar cada uno de estos puntos en luz del pasaje de hoy, de Efesios 2, del 1 al 10. Pero voy a mencionar también otras escrituras para que brillen un poco más sobre lo que encontramos dentro de Efesios. Y para empezar hoy analizando estos puntos, punto número 1, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo es el hombre? ¿Cuál es el estado del hombre? ¿En qué estado nos encontramos como hombres al nacer? Nuestro texto de hoy, Pablo dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y ahí de manera fácil o práctica podemos preguntarnos: ¿qué puede hacer una persona muerta? Nosotros vemos a un muerto, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada. No puede responder a lo que nosotros le digamos, preguntemos. Y en este contexto espiritual, un hombre muerto espiritualmente no puede responder a la invitación que nosotros hagamos de que someta su vida al evangelio. Y el problema
que nosotros tenemos muchas veces es que no entendemos la seriedad de pasajes como estos, que el hombre realmente, cuando en su estado natural está muerto, no poquito enfermo, no medio mal, sino totalmente muerto. Y es esta muerte espiritual la que dirige los pasos del hombre. Todo lo que piensa, todo lo que desea, todo lo que anhela, hace, y todo lo que hace va en acuerdo con esta condición espiritual, esta muerte espiritual. Versículos 2 y 3: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos, por naturaleza objeto de la ira de Dios. Vemos claramente que aquí Pablo, aunque nos está hablando a la iglesia, está recordándonos que sin Cristo nosotros estábamos bajo este mismo dominio que las personas que están lejos de Cristo. De ahí venimos de esta naturaleza pecaminosa, que nosotros estábamos muertos, y que esta muerte espiritual, por esta muerte espiritual es que nosotros vivíamos como esclavos a esta condición. Nuestras vidas, como dice el texto, se trataban de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros propósitos, y que en luz de esto, objetos de la ira de Dios. Esta doctrina es, yo creo, la más importante en cuestión de aquí parten los otros 4 puntos. Si nosotros logramos entender la depravación radical del hombre, las siguientes doctrinas van a ser suaves para entender. Va a ser más fácil que nosotros abracemos y exaltemos los siguientes 4 puntos. El hombre está muerto. Tal como dijo Dios, le dijo Dios a Adán que si comía del fruto moriría, y ese día murió. Espiritualmente el hombre cayó de vida a muerte, y todos nosotros bajo la representación de Adán nacemos con esta naturaleza caída, todos. Romanos 3:23: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Por esta caída nuestras mentes han sido afectadas y están sujetas a esta misma caída. Génesis 6:5: antes del diluvio, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Diluvio. Todos pensamientos siempre hacia el mal. Romanos 8:7: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La mentalidad del hombre caído, pecaminosa, es enemiga de Dios, se opone a Dios. Dice, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Tito 1:15: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. La mente totalmente afectada por esta caída, totalmente depravada. Nuestro corazón igual. Jeremías dice, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nuestras acciones, Isaías 64:6: todos somos como gente impura. Y es increíble porque dice gente impura. Todos nuestros actos de justicia, impuro, actos de justicia, parece ser totalmente lo contrario. Pero dice, no, nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, es decir, están manchadas por pecado. Hasta las cosas buenas que hacemos tienen pecado. Entonces todo nuestro ser, todo nuestro andar está en un estado de depravación radical. Y es por esto que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, no puede aceptar las cosas de Dios. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, hablando del Espíritu Santo, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce.
pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aquí vemos una distinción: los que no lo ven, los que no lo conocen, los que sí lo ven, los que sí lo conocen. ¿Por qué? Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces la condición del hombre es que sin el Espíritu no ve las cosas del Espíritu. Dijo Cristo mismo: a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No se puede ver. No lo puedes ver en tu estado natural. Necesitas nacer de nuevo. La pregunta entonces es: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer el hombre para cambiar esta realidad? Para cambiar su naturaleza corrompida, para escapar de la depravación radical que lo envuelve en todo sentido. Jeremías 13:23 contesta esta pregunta con otra pregunta: ¿se puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿verdad? No puede cambiar lo que es. Pues después dice: pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Si el etíope no puede cambiar su naturaleza, si el leopardo no puede cambiar su naturaleza, aquí está diciendo tampoco el hombre. El hombre necesita un nuevo nacimiento, algo que produzca en él una nueva naturaleza, que ya no esté sujeta a la corrupción que lo esclaviza. Necesita nacer del Espíritu para poder aceptar las cosas del Espíritu. ¿Pero cómo? Nuestro texto responde 4-5. Las dos palabras que juntas hacen que todo esto cambie, que haya una esperanza. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida, muertos, pero Dios da vida. El hombre no se liberó a sí mismo. Dios en ese momento habla a su ser y dice: vive. Y el hombre vive. Le da un nuevo nacimiento. Y esto nos lleva al punto número 2. Solemos pensar en el libre albedrío, que nosotros tenemos libre albedrío. Y si definimos el libre albedrío o la voluntad libre, pensamos en que podemos hacer lo que queremos. ¿Han escuchado la frase que dice: el que quiere puede? El problema del hombre es que no quiere. No quiere ser liberado. No quiere acercarse a Dios. Todo paso que él dé está libremente sujeto a su naturaleza de depravación radical. Entonces necesitamos un albedrío que sí es libre de esta depravación radical. Un albedrío libre que no esté sujeto al mal, que diga: yo quiero salvar, y que tenga el poder de hacerlo, porque yo no puedo cambiar mi naturaleza. Un albedrío libre que fije sus ojos en pecadores en esta condición y diga: yo voy a actuar y voy a salvar pecadores. Necesitamos un albedrío libre del pecado y que quiera efectuar esta salvación, y al mismo tiempo soberano, que lo pueda hacer, que pueda cambiar la naturaleza del hombre. Esta intervención que hace Dios lo hace nada más por su propia voluntad, por este albedrío que Él posee, este albedrío libre. Y esta decisión que Él hace, este albedrío que Él lleva, que Él utiliza para salvar pecadores, de cierta manera nos hace cuestionar a quién salva. Por lo mismo que Dios tiene un albedrío libre, que no está sujeto a nada, quiere decir que cada acción y decisión que Él tome van a ser tomadas desde sí mismo, porque Él es libre, no está obligado a llevar a cabo alguna acción por algo fuera de Él mismo, sino de sí mismo. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Él
antes de la creación para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados conforme al buen propósito de la voluntad de Leo, para alabanza de la voluntad de ¿quién? Conforme a la buena voluntad de Dios. El buen propósito de la voluntad de Dios. Este albedrío libre y soberano ha tomado la decisión por sí mismo de decir: yo voy a salvar personas y yo voy a reunir personas. Yo voy a crear una ciudad celestial que honre mi nombre, que glorifique mi nombre. Y esto lo hace desde antes de la fundación del mundo. Antes de que yo naciera, antes de que yo hiciera algo bueno o algo malo, Dios ya había dicho: yo quiero adoptar a Leo. Romanos 9, 11, 15 dice, hablando de Jacob y a Esaú, hijos de Isaac, hijo de Abraham, dice lo siguiente: sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a obras, sino al llamado de Dios, se lo dijo a ella, a la mamá de los mellizos: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Aquí está diciendo que entre estos dos gemelos hubo uno al que Dios dijo: voy a amar, y el otro lo voy a aborrecer. Y aquí sucede algo en nosotros, y esto demuestra nuestra depravación radical, que pensamos: eso no es justo. Y Pablo sabe que vamos a preguntar eso, porque en el siguiente versículo, en el 14, dice: ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Si estamos tentados en pensar lo que Pablo sabe que somos propensos a pensar, que Dios es injusto, no estamos entendiendo el primer punto, la depravación radical. Como escuché decir a un predicador, dice: lo asombroso de la frase amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, no es aborrecí a Esaú, es amé a Jacob. ¿Cómo puede ser que tú, un Dios santo, perfecto, glorioso, perfectamente justo, hayas amado a Jacob? Y si Dios nos ha mostrado su gracia, si me ha mostrado gracia a mí, yo debería estar humillado pensando: ¿cómo es que tú me has escogido a mí? Si tú y yo creemos lo que dice Romanos 3:11, que no hay un solo justo, ni siquiera uno, nadie que entienda, nadie que busque a Dios, nos debería de asombrar que Dios salve a uno. Pero lo más maravilloso es que Dios no salva a uno, salva a muchos, millones, millones y millones de personas salvadas, liberadas de su depravación radical, solamente conforme al buen propósito de su voluntad. Salmos 65:4: dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Y lo más profundo de todo esto es que Dios lo hace siempre a pesar de nosotros. Deuteronomio 7, 6 al 7, hablando de un pueblo. Piensa en el pueblo de Israel. Ellos, ¿qué estaban haciendo en Egipto? ¿Estaban sirviendo a Dios? Ni lo conocían. Pero dice: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Derramó amor sobre ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso. Israel, un pueblo, aquí dice, insignificante, el más insignificante de todos. Isaías 43, 20 al 21 dice: al pueblo que formé
para mí mismo. Él forma a su pueblo, formado por individuos como tú y yo, radicalmente depravados. Dios dice: tú, vengan, voy a reunir de toda lengua, tribu, nación, personas que conformen esta ciudad celestial y me rindan tributo y proclamen mi alabanza. Dios el Padre me escogió, no por mí, sino a pesar de mí. Yo era enemigo de Dios, yo estaba muerto en mis pecados, y Él aún así me escogió conforme al buen propósito de su voluntad, conforme al plan de su albedrío libre y soberano. Y fue por esto que Cristo vino a liberarme, vino a liberarnos y liberar a todo aquel a quien el Padre había escogido de antemano por su gracia y misericordia. Y aquí la pregunta es: ¿a quién libera Cristo? ¿A quién libera Cristo? Punto 3, liberación particular. Cuando digo particular, quiero decir que hay personas específicas a quien Dios Padre por nombre conoce y escoge, y Cristo viene a morir, entregar su vida por estas personas. Si tú estás en Cristo, esto quiere decir que Cristo escogió tu persona, tu ser, con todas tus fallas, con cada uno de tus pecados, tus transgresiones, con tu muerte espiritual. A pesar de estas cosas, Cristo dijo: Leo, tú. No estamos hablando de personas rescatadas al azar. No estamos hablando de una salvación potencial que Cristo ofrece y pues a ver quién viene, a ver quién va a ser liberado. Si así fuera, si creemos la depravación total, nadie vendría. Pero no es así. Vemos en el texto de hoy cómo enfatiza una y otra vez: nos dio vida con Cristo. Por gracia han sido salvados, nos resucitó, nos hizo sentar con Él. Por su bondad que derramó sobre nosotros. La palabra nosotros tiene un significado. Nos, hay un grupo particular que va a ser no nada más escogido por Dios, sino liberado. Esta liberación particular del pueblo de Dios, hay un pueblo específico, y Cristo vino a efectuar esa liberación. En el Antiguo Testamento nunca vemos a Dios diciendo: voy a intentar darles un nuevo corazón, voy a intentar salvarlos de sus pecados. Dice: lo haré, yo les infundiré un nuevo corazón. Cristo vino específicamente a salvar a todos aquellos que el Padre por gracia ya había escogido desde antes de la fundación del mundo. Escuchen Juan 6, las palabras de Cristo. Dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, fíjense, depravación radical, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda a nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Victoria total. Cada persona elegida por el Padre, comprada por Cristo, liberada de su depravación radical, encuentra liberación, victoria. No hay duda. Iglesia, Cristo efectuó esta liberación por y para su pueblo, sus ovejas, con nombres específicos, personas específicas de cada lengua, tribu, nación, escritas en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Una liberación particular, salvación no potencial, sino exitosa. Cristo es exitoso
en la liberación que Él efectúa. Su mismo nombre, Jesús, dice Mateo 1:21, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No tratar de salvar al pueblo de sus pecados. No es que le va a echar muchas ganas y a ver si funciona y a ver si se liberan de su depravación radical y vienen. No. Salvará a su pueblo. Salvación segura para el pueblo de Dios. Si vemos incluso la oración de Jesús en Juan 17, dice: ruego por ellos, un grupo específico. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, posesión, y por medio de ellos he sido glorificado. Hay una distinción. Y todos conocemos Juan 3:16, que dice que todo el que cree en Cristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y esta vida eterna es la que está hablando Cristo, que van a obtener todo aquel que viene a Él, pero que viene a Él porque el Padre se los ha dado a Cristo. Todos los que han sido liberados de su depravación, de su pecado. Nuestra liberación sucede en la cruz. Es ahí en donde dice Colosenses que Cristo anula la deuda del hombre. La clavó en la cruz, dice Colosenses. Clavó esa deuda. El texto de hoy en el 5 dice: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. No es nos dio vida después de que tú, Leo, levantaste la mano, hiciste una oración y dijiste: yo quiero, Dios. Dice: aun cuando estábamos muertos en pecados. Y eso yo lo viví totalmente perdido en mi propia vida de transgresión, de enemistad con Dios, viviendo conforme a mis deseos naturales, pecaminosos, transgrediendo, ofendiendo a Dios. Y en medio de esa condición, Cristo me salvó. Yo no era una persona religiosa, espiritual. Yo no tenía nada dentro de mí que dijera: pues hay una distinción entre esta persona y es que yo soy un poco más abierto que él, y por eso yo tomé la decisión de venir a Cristo. Aquí dice que nos da vida aun cuando estábamos muertos en pecados. Leo estaba muerto y Dios le dio vida. Nos da vida en medio de esta muerte espiritual. Y esta vida es precisamente la que Cristo compra con su sangre. Cuando Cristo compra esta liberación de su pueblo, de cada oveja que conforma el prado de Dios, somos infaliblemente llevados. Punto número 4, infaliblemente llevados. Dios nos toma de la mano después de darnos vida y nos lleva a Cristo. Probablemente tengamos esta imagen de yo levantar la mano. Pues imagínense que Dios les agarró la manita y dijo: yo quiero recibir a Cristo. Te puso esas palabras en la boca, te dio el deseo de hacerlo. Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. La carta de Filipenses habla mucho del sufrimiento, pero asume aquí que creer en Cristo es concedido. Los que hemos sido liberados, se nos ha concedido la fe después de la liberación particular para ser infaliblemente llevados a Cristo, a sus pies, a rendir nuestras vidas a Él. Y me encanta pensar en esto, que aquí podemos ver las tres personas de Dios, la Trinidad, obrando eficazmente
por todo su pueblo. El Dios Padre, por amor al Hijo, escoge a un pueblo que pueda ser posesión del Hijo. Entonces escoge entre todos nosotros radicalmente depravados. Dice: yo quiero este pueblo y te lo voy a dar a ti, Cristo, para que tú lo heredes. Y el Hijo enamora al Padre. Dice: yo voy a pagar por ese pueblo, yo lo voy a comprar con mi propia sangre, yo me voy a asegurar de que este pueblo sea redimido para que yo te lo pueda dar a ti y tú me lo puedas dar a mí, y podamos compartir el gozo de esta plenitud de la salvación que tú tienes destinada para tus elegidos, para tu pueblo. Infaliblemente llevados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, diciendo: Cristo, tú compraste estos beneficios, tú compraste el nuevo corazón, tú compraste la nueva mente, tú compraste la regeneración. Yo la voy a llevar personalmente a cada persona que tú viniste a liberar, y le voy a aplicar estos beneficios, le voy a dar la fe, le voy a dar la confianza, el arrepentimiento, para que venga a ti. De principio a fin, toda la salvación le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. El Padre escoge, el Hijo paga, el Espíritu aplica. Y esta aplicación del Espíritu Santo, esta regeneración, es la que cambia tu voluntad, es la que cambia, te libera de tu albedrío enjaulado a la depravación radical. Cambia tus deseos, te concede la fe, el arrepentimiento, para que entonces seas infaliblemente llevado a Dios. Juan 1, 12, 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es Juan 1, antes de Juan 3, 16. Casi lo mismo, ¿no? Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos, o sea, los que creen y los que ahora tienen el derecho por creer de ser hijos de Dios, dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Filipenses 2, 3: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su voluntad de salvar pecadores. Segunda de Timoteo dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Este favor que nosotros hemos recibido, esta gracia, fue concedido para nosotros porque Cristo lo compró con su sangre para cada uno de nosotros. Y no solo compró el perdón de pecados, que enfatizamos la justificación en la cruz, sino que también compró el medio, que es la fe. Compró la fe y el poder darnos la fe, que es el medio por el cual ese perdón es efectuado y aplicado. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento respecto al nuevo pacto, que sabemos que Cristo hace mención del nuevo pacto en el Nuevo Testamento cuando dice que este es el pacto en mi sangre. Jeremías 31, 33 dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Infaliblemente llevados serán. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y al final de este pasaje dice: yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré sus pecados. Y es verdad entonces que la sangre de Cristo compró el perdón de nuestra iniquidad, de acuerdo a Jeremías y de acuerdo a Cristo mismo, haciendo mención de este nuevo pacto. Compró el perdón de nuestros pecados.
pero también compró lo que dice en el 33, que dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí hay un cambio en la naturaleza que Cristo con su sangre también compra, y es por eso que somos infaliblemente llevados. Si tú y yo pertenecemos a este pueblo, si tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo, si hemos sido liberados de nuestra depravación radical, esta liberación particular que yo he recibido por el llamamiento infalible del Espíritu Santo que me ha llevado a los pies de Cristo, entonces tú y yo, punto número 5, seremos absolutamente preservados. Absolutamente preservados. Cada persona que conforme el pueblo de Dios es y será absolutamente preservado. Nuestra liberación, nuestra salvación no la podemos perder. Tenemos certeza en la victoria de Cristo, la elección del Padre y en el poder eficaz del Espíritu Santo que da vida en mí. Puedo descansar el 100% en Dios. Me encanta algo que dice John MacArthur, que dice: si pudieras perder la salvación, lo harías. Imagínense ustedes la arrogancia que debemos de tener para pensar: yo entré a este pacto por gracia, pero ahora depende de que yo la riegue, y hasta ahorita voy bien. Yo creo que en ese momento ya perdiste la salvación. La salvación es un regalo de principio a fin por la gracia de Dios, que en medio de nuestra muerte espiritual Él ha decidido liberarnos de esa depravación, de esa condición, de esa enemistad. Hemos sido adoptados por su gracia. Cada hijo ha sido recreado por Dios. Nuestro último versículo para enfatizar este último punto, que es absolutamente preservados. Versículo 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Buenas obras, vemos buenas obras aquí, y Dios nos vuelve a crear, nos da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, para que ahora caminemos en acuerdo con esa naturaleza, buscando cada vez más alejarnos de la depravación que teníamos antes, de la condición anterior. Por eso Pablo enfatiza una y otra vez: desháganse de lo viejo, denle muerte a lo viejo y vivan en lo nuevo. Pongan en práctica las buenas obras que Dios dispuso de antemano en cada uno de ustedes. Estas buenas obras son el fruto de la vida nueva que el Espíritu de Dios nos dio en Cristo. Hemos sido liberados, pasado de muerte a vida, de enemigos a hijos, y el Espíritu ha hecho morada en nosotros. Cumple la promesa de Dios del nuevo pacto. Dice: haré que haya coherencia, Jeremías 32:39, entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien. Renueva nuestras mentes y por lo tanto renueva nuestras vidas. Y si Dios prometió eso, la misma Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, y cuando Dios dice que va a hacer algo, ¿ustedes creen que lo hace? Lo hace. Dios salva, Dios redime, Dios libera. Y por esto Primera de Tesalonicenses puede decir esto: dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Yo soy infiel, pero Dios es fiel, y si Él dijo,
así va a suceder. Somos infaliblemente llevados a Cristo por gracia y por lo tanto absolutamente preservados por esta misma gracia. Romanos 8 es de los pasajes de mayor consuelo para mí y yo creo para muchos cristianos, que comienza diciendo: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso es una promesa, iglesia, es una promesa, que si estamos unidos a Él, no hay condenación y no hay nada en este mundo que pueda detener la obra de Dios en tu vida. Todo lo que suceda en tu vida tiene el propósito perfecto, según Romanos 8, de hacerte más y más y más como Cristo. Que seas preservado, que seas transformado de gloria en gloria. ¿Fallamos? Sí. ¿Seguimos pecando? Sí. Por eso dice de gloria en gloria, por eso dice que seremos transformados. Todavía hay una transformación que no experimentamos. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. El poder de Dios protegiendo la herencia que me espera a mí, a pesar de mí. Esa herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Dice que Dios la protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. No hay nada que obstruya el plan de Dios de nuestra salvación. Cristo compró nuestra salvación de acuerdo a la voluntad del Padre, y el Espíritu aplica los beneficios de esa salvación a cada uno de nosotros, de principio a fin. Gracia, gracia, solo gracia. Y de acuerdo a esa gracia nosotros seguiremos siendo preservados. Y tal vez tú, si ya conoces estas doctrinas, seguramente has pasado lo que yo he pasado, que yo digo: Dios, tú prometes que me vas a dar vida y que voy a caminar cada vez más como Cristo, pero sigo tropezando, sigo fallando. ¿Cómo puedo estar seguro de que si sigo luchando contra mi carne, de que cada vez me veo y entiendo más mi pecaminosidad, cómo puedo saber que realmente me estás preservando? Y si esta es tu situación, o si eso comienza a suceder en tu mente, no te preocupes. Gózate, porque Pablo mismo, un capítulo antes de Romanos 8, Romanos 7, tiene el mismo problema. No entiende su pecado. Dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Ahí está, el nuevo corazón escrito. La ley de Dios escrito en el corazón. Dice: en lo más profundo de mí me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, la carne, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y mientras sigamos con esta pregunta, y si esta es nuestra realidad, si vemos nuestra miseria, si vemos que aunque hay algo dentro de mí que dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y de repente empiezo a ver que no lo puedo hacer, y empiezo a ver esta pelea, esta guerra espiritual del espíritu contra mi carne y la carne contra el espíritu, y empiezo a ver por qué no lo puedo hacer, y lucho con lo mismo que Pablo. Versículo 25, último versículo de Romanos 7. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me va a librar de mi carne? No soy yo, es Cristo. Y podemos
enfocarnos tanto. Todo el capítulo de Romanos es increíble, de capítulo 7, cómo está enfocado en su pecado, en que no avanza, que hay una lucha. Y un solo versículo cambia el tono del resto de la carta. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que voltear a ver a Cristo. Y cuando nosotros volteamos a ver a Cristo, podemos confiar en la misma promesa que hay en Romanos 8, que dice que podemos clamar Abba, Padre. Que de acuerdo a Romanos 8 estamos anhelando entre nosotros. Cuando nosotros vemos esta lucha en nuestro cuerpo, estamos diciendo: quiero ver la liberación completa. Quiero que mi vida refleje una liberación completa. Y Romanos 8 dice que no se preocupen, toda la creación está esperando eso. Dice que toda la creación está ahí esperando la liberación de la corrupción que la esclaviza. Cada uno de nosotros debemos de voltear a ver a Cristo, y esta doctrina se vuelve real, que Dios me preserva, y que estas vislumbres que yo tengo de dudar de lo que Cristo está haciendo en mi vida es nada más una vislumbre de mi anhelo de algo mayor. Primera de Juan 3:2 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no. Eso que tú ves en tu vida, que tú dices: ¿cómo puede ser que esto de la preservación? Yo pensaba que yo, pero si Dios, entonces ¿por qué yo? Todavía no se manifiesta. Dice: sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Pues ya somos hijos de Dios. Todavía no somos lo que habremos de ser. Pero ese día final, en el que tú y yo lo veamos cara a cara y Él se manifieste y veamos su gloria en toda la plenitud, tal como Él es, en ese momento es en el que entonces nosotros pasamos a ser lo que debemos de ser. Pasamos a gloria. Y tal vez queramos un ánimo de mientras, porque yo quiero ver el día en que yo pueda amar a cada uno de ustedes como Cristo me ha amado. Y de mientras, en lo que esperamos ese día, en el cual la gloria de Dios se manifieste en la iglesia de manera completa, que haya un amor, una comunión perfecta entre todos sus santos, esa ciudad celestial. De mientras, en lo que esperamos y anhelamos ese día, quiero fortalecer y animar nuestra fe con este pasaje de Romanos 8, 29, 39. Dice: porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre,
la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Absolutamente preservados por gracia, principio a fin. Toda la gloria, toda la honra a Dios. Vamos a orar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, qué gran privilegio saber que nos has dado vida a través de la redención, conforme a tu propia voluntad en Cristo. Doy gracias por tu iglesia, Dios. Gracias por cada persona aquí que te conoce. Gracias por traernos a ti, por adoptarnos, por hacernos tu pueblo. Gracias por mostrarnos tanto amor, tanta misericordia. Gracias por mostrarnos el favor que no merecíamos. Gracias por darnos oídos para oír, ojos para ver, corazón para recibir de ti. Y gracias porque sabemos que las promesas que tú tienes para nosotros son indestructibles. Avive nuestra fe. Ayúdanos a confiar y descansar en Cristo. Que quitemos los ojos de nosotros, que no nos sintamos justificados por nuestras obras y que al mismo tiempo no caigamos en la trampa de querer justificarnos por las obras, sino que podamos maravillarnos de la cruz. Y que eso transforme nuestras vidas, y conforme anhelamos tus promesas en el futuro, podamos vivir gozosos de las promesas que tenemos en el presente. Bendice a esta tu iglesia y ayúdanos a brillar en luz de tu gracia, para tu gloria, para tu alabanza y para nuestro bien, nuestro deleite. Amén.